Perdona nuestras deudas. Esa es la parte que vamos a estar estudiando hoy acerca del Padre Nuestro. Habíamos estudiado en semanas anteriores, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Habíamos visto que la importancia de conocer a Dios como Padre, de reconocerlo como Padre Nuestro, reconocer su identidad como Padre, reconocernos sus hijos, aceptarlo como Padre. Habíamos visto que Dios se revela de manera especial en las Escrituras como un Padre amante, que está en los cielos, implicaba que Él tiene soberanía, ¿no? Que se reconoce que Él está por encima de todo. Y qué hermoso y consolador es saber que Dios es un Padre amante y que todo su poder, toda su soberanía está sujeta a esa identidad, en control de quién es Él como persona, que Él es un Padre amante. Estuvimos viendo que desear que el nombre de Dios sea santificado, o decir que santificado sea tu nombre, implica o expresa un deseo de que el nombre y el carácter de Dios sea reconocido como santo, como puro. Que el mundo conozca verdaderamente cómo es Dios y que conociéndole tenga vida eterna. Habíamos visto lo que implicaba el decir venga tu reino, el deseo de que la justicia del reino se acerque a nosotros, venga a nosotros, implica en primera instancia un reconocimiento que nosotros mismos no se encuentran esos principios, que nosotros mismos no podemos obrar la justicia del reino de los cielos, sino que es algo que Dios nos está dando, que nos ha dado, ¿verdad? Y más específicamente y puntualmente en Cristo Jesús, Dios nos reveló los principios del reino de los cielos. En todas las escrituras está, a lo largo de todas las escrituras, pero en Cristo Jesús, en su encarnación, hubo una manifestación, una revelación en carne humana de los principios del reino de los cielos. Y desear que venga su reino es desear que en nuestras vidas se establezca los principios de ese reino, es decir, el reino de Dios y la justicia de ese reino. También estuvimos viendo que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, implicaba el reconocimiento de que Dios tiene pan diario para nosotros, no solamente el sustento físico, sino también el sustento espiritual, palabra que permanece para siempre, palabra de vida eterna. Estuvimos viendo cómo, más allá de un deseo o de un pedido, respondiendo a nuestro deseo de que nuestra vida física sea sustentada, este pedido está implicando, y Jesús desea que nosotros anhelemos aún más que el pan material, el pan espiritual, el pan de vida que descendió del cielo, es decir, a Cristo Jesús al recibir su palabra y por lo tanto recibir su espíritu y su vida. Y hoy hemos llegado a la parte que dice perdona nuestras deudas. Y en Mateo 6:12 leemos, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no vamos a entrar en todos los detalles ahora del versículo, vamos a cubrir algunas cositas primero, otras después, pero vamos a enfocarnos primero en lo que es el perdón, porque muchas veces tenemos conceptos vagos, generales o no tan específicos, o muchas veces no nos damos cuenta que hay diferentes aspectos del perdón que debemos considerar. Y lo primero que leemos, ¿verdad? Leemos este versículo y lo primero que notamos es que se le está pidiendo a Dios que perdone nuestras deudas de la manera en que nosotros perdonamos a nuestros deudores. El problema de esta lectura rápida y precipitada, sin sumar todos los versículos que hablan del asunto, es que no nos cuadra mucho que le pidamos a Dios que Él nos perdone como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque el perdón que muchas veces nosotros damos es condicional. Es un perdón pleno, no es un perdón completo. Muchas veces decimos yo perdono pero no olvido. Muchas veces dice a mí me la hacen una vez pero no me la hacen dos veces, y decimos que hemos perdonado pero sigue habiendo como un resentimiento en nuestro corazón muchas veces. Esto estoy hablando sin que el Espíritu de Dios trabaje en nuestro corazón. Entonces pedirle a Dios que nos perdone de la misma manera en que nosotros perdonamos, y no necesariamente el sentido pleno y completo de lo que se está diciendo aquí. Y eso es lo que vamos a estudiar. Pero primero vamos a enfocarnos en lo que es el perdón. ¿Qué significa perdón? Lo primero que quiero resaltar es que es una transacción de dos partes. Es una transacción entre dos partes. Siempre
en el proceso de perdón hay un perdonador y un perdonado. Hay alguien que da el perdón, hay alguien que recibe el perdón. Así que el perdón implica no solamente un proceso de dar algo, sino también el proceso de recibir algo dentro de lo que significa el perdón. También se resalta la transacción entre las dos partes que mencionamos en la misma palabra perdón y en su etimología. La etimología de la palabra perdón viene del latín y per significa en lugar de y don significa regalo, una dádiva, un don. Así que se está diciendo que se da algo, ¿verdad? Hay una dádiva en lugar de. Es decir, hay una dádiva, un don, un regalo en lugar de otra cosa. Y esto es interesante, ¿Qué es esa dádiva que se da en lugar de? Es como un intercambio, ¿no? Tú me das algo, yo te doy algo. Aunque no es el tema de hoy, ¿verdad? No vamos como mencioné, no vamos a tocar todos los aspectos del perdón, pero por lo menos vamos a considerar algunos. La Biblia enseña que lo que tiene el hombre y lo que produce el hombre es justicia, que es como trapo de inmundicia, un sistema de justicia que es trapo de inmundicia. La Biblia dice que del corazón del hombre solamente salen cosas malas, a menos de que Dios haya implantado y el hombre haya recibido algo de parte de Dios en el corazón y de esa manera pues emanen cosas buenas o se den frutos buenos, pero originalmente y naturalmente el hombre no es bueno y eso lo enseña claramente las escrituras. Nos dice que el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y si seguimos sumando versículos nos vamos a dar cuenta que lo único que el hombre tiene para dar en este intercambio, en esta transacción, es el pecado. Y Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué le puede dar el hombre a Dios? Su corazón, pero su corazón está lleno de ¿qué? De pecado. Pues ¿qué le está dando el hombre a Dios? Un corazón perverso, malvado. Pero ¿qué ocurre en esta transacción? Si el hombre entrega su pecado, si el hombre entrega su corazón perverso reconociéndolo, ¿qué recibe a cambio? ¿Qué es lo que recibe como un don en lugar de ese pecado que entrega? El hombre recibe la justicia del reino de Dios. El hombre recibe la vida de Dios. El hombre recibe a Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Así que Dios da un don, una dádiva, que es la vida eterna que está en su Hijo. Se la da al hombre al darle a su Hijo. ¿A cambio de qué? Del pecado. Así que el perdón es una transacción en la que pues nosotros le entregamos, ¿verdad? En cuanto a nuestra relación con Dios, nosotros le entregamos a Dios nuestro pecado y Él nos da su justicia. Cuando su espíritu hace abundar el pecado, es decir, cuando su espíritu nos revela lo que está mal en nosotros, si nosotros lo reconocemos, lo confesamos y reconocemos que Dios nos da su justicia y nos está dando su justicia al darnos su palabra y está haciendo abundar su gracia en el mismo lugar donde vemos el pecado abundar, entonces nosotros vamos a entregar el pecado y nos quedamos con la gracia, con el don que Dios nos está dando, el regalo que Dios nos da a cambio de nuestro pecado. Así que el perdón implica estas dos partes. Lo que pasa es que Dios puede estar dando, y de hecho le da a todos los hombres este regalo de su Hijo, pero no todos los hombres lo reciben. Porque cuando viene el Espíritu de Cristo a nuestros corazones, que su primer trabajo es convencer al mundo de pecado, y nos trata de convencer de pecado, porque lo que hay en nuestro corazón es pecado, y para que Él pueda morar en el corazón nos dice, entrégame tu pecado, yo lo voy a quitar, bástate mi gracia, deja que mi justicia se establezca en tu corazón. Y el hombre se resiste y dice, no, yo soy bueno, no, yo soy justo, en mí hay bondad natural, yo no necesito entregar el trono de mi corazón para que nadie se establezca allí. Yo puedo hacer las cosas buenas y justas por mí mismo. Cuando el hombre dice eso, entonces el hombre está rechazando el don y aferrándose al pecado. Y aunque Dios de su corazón estuvo dando el don como quiera, que era su Hijo, que es su espíritu, que es su vida,
lamentablemente no se dio la transacción porque el hombre se aferra a su pecado por no reconocer que está mal. Ahora, habiendo dicho esto como una introducción a un concepto más general de perdón, la Biblia habla de diferentes tipos de perdón. Y ya hemos mencionado algunos indirectamente en el concepto general que estuvimos presentando en la introducción. El perdón, en algunas palabras de la Biblia, implica la actitud de Dios para con el hombre, y en otros lugares hace referencia a la transacción completada donde realmente el pecado es removido de la persona. Es decir, a veces hace referencia a una actitud que Dios tiene para con todos los hombres, a base hace referencia a algo gratuito que Dios hace y una actitud que Dios tiene para con todos los hombres, porque Él es bueno, benigno con los ingratos y malos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. O sea, no hace acepción de personas, les da a su Hijo a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, porque aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, porque aún estando muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, porque, o sea, hablando de lo que Dios hace no por el bueno, sino por todos, muestra que en el corazón de Dios no hay ningún resentimiento, y en ese sentido muchas veces se habla de que ya Dios nos perdonó a todos, precisamente en ese sentido, y también en el sentido que veníamos hablando, donde hay una dádiva que se le está dando a todos, y se le está dando a todos al darle a su Hijo, que fue dado a todos. Y en ese sentido Dios ya ha perdonado porque ya está dando a su Hijo en lugar de él. El problema está en que el hombre no recibe a su Hijo y entrega el pecado. Y entonces el perdón no necesariamente se concreta en la transacción, porque el hombre resiste ese perdón que Dios le está dando y se aferra a su pecado y deja fuera el don que Dios le está dando, que demuestra que en el corazón de Dios precisamente no hay ninguna enemistad ni ningún resentimiento en contra del que falló, del que erró, del que desobedeció. Y esto, testigo de esto es ¿verdad? Versículos que nos hablan de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, que más adelante vamos a considerar, que Dios era quien estaba buscando la reconciliación, y lo hacía al darnos a su Hijo y darnos el don más maravilloso que pudiera darnos, dándonos un regalo hermoso, lo más alto que se podía dar. Se nos dio en la dádiva de Cristo y se le dio a todos, implicando así que Dios tiene perdón para todos y Dios extiende su perdón a todos. Y no solamente como una oferta, sino que le está dando a su Hijo. El problema está en que no todos lo reciben. Ahora, yo quisiera que consideráramos la palabra que aparece ahí en Mateo 6:12 como perdón en relación a perdonar nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas. El verbo de perdonar que aparece ahí, el verbo aphiemi, que es del griego 863 en el diccionario Strong. Es un verbo que significa como dejar, como soltar, y se traduce a veces como perdonar. Para ver algunos ejemplos de esto, consideramos Mateo 4:20, por ejemplo, que dice: entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Es decir, dejaron las redes, las soltaron. Dos versículos más adelante dice: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. De nuevo, se deja, se suelta, se deja. En 5:40 dice: y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Entonces, de nuevo, entregar, dejar, soltar, no mantenerse aferrado a algo, ¿no? Y esto aplicado a perdonar nuestras deudas implica que el Señor deje nuestras deudas, es decir, que no se aferre a nuestras deudas, que no se aferre a no querer soltar algo que se le debe, sino que lo suelte, que libere, ¿no? En este sentido. Y en Lucas 23:34 encontramos a Jesús utilizando esta palabra cuando dijo desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben
lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Interesante porque este versículo dice, y Jesús decía constantemente, Padre, perdónalos, suéltalos, déjalos, porque no saben lo que hacen, no le tomes en cuenta esto. No te aferres a esto que ellos están haciendo. Y Jesús lo está diciendo constantemente, Jesús intercediendo constantemente. Yo sé que yo he mencionado esto en otras ocasiones, pero a mí siempre me sorprende porque la imagen que yo tenía de la cruz era de un Jesús que dijo esto en una ocasión y ya. Pero no dice que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sino que Jesús decía, es decir, lo decía continuamente, cada insulto, cada burla, cada acusación, Jesús lo que tenía en su corazón era, Padre, déjalo, Padre, no te aferres a esto, Padre, no lo tomes en cuenta lo que ellos están haciendo, porque no saben lo que están haciendo. Y esto es hermoso de parte de Jesús, ¿verdad? Lo que Él hace constantemente. Ahora, esto no es porque Dios sí se aferra al pecado y a nuestras deudas, a nuestras faltas, a nuestras ofensas. Esto no es debido a eso, sino que recuerden que Jesús siempre pide al Padre aquello que Él conoce, que Él sabe que es la voluntad del Padre y que Él sabe que al Padre le place dar. Y Jesús lo decía audiblemente porque estas personas que le estaban haciendo, todo lo que le estaban haciendo, eventualmente entrarían en un conflicto de culpa de lo que ellos hicieron. Y era importante para ellos saber que ellos tenían un abogado, que ellos tenían un intercesor y que aquel a quien ellos crucificaron intercedió por ellos, para pedir por ellos lo que ellos mismos no estaban pidiendo en ese momento y que podrían tener la posibilidad o la seguridad, en caso de que se arrepintieran, la seguridad de que realmente eran perdonados y que Dios no le estaba tomando en cuenta su pecado. Este mismo espíritu de Jesús de intercesión se manifestó en Esteban cuando fue apedreado. Esteban lo están apedreando. Los mismos que crucificaron a Jesús lo están apedreando por predicar de Cristo. Y en Hechos 7:60 leemos, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es decir, unas palabras similares a las de Jesús, no son las mismas palabras en el griego, pero son palabras similares que expresan el mismo sentido de lo que venimos viendo que significa perdona nuestras deudas. No te aferres, suéltalas, déjalas, no te aferres a nuestras deudas, no te aferres a nuestras ofensas. Y aquí, en el caso de Esteban dice, no les tome en cuenta este pecado. Pero esto no es distinto a lo que ya estaba en el corazón de Dios, porque en 2 Corintios 5:19 leemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que dice que Dios en Cristo, el Padre que mora en mí, decía Jesús, Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo. Es decir, Dios por medio de Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Es decir, es Dios quien está buscando la reconciliación y esto manifiesta, esto deja en evidencia que Él no estaba tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, porque si Dios le estuviera tomando en cuenta a los hombres sus pecados, es decir, si Dios se aferra a la deuda, si Dios se aferra a la ofensa, Él necesitaría que reconciliarse con el hombre, pero Dios no necesita reconciliarse con el hombre. La Biblia enseña que el hombre, el que está enemistado con Dios y necesita la reconciliación, y Dios buscando reconciliar al hombre consigo, es decir, el hombre a quien le falló, a quien rechazó, contra quien pecó fue contra Dios, pero aquel que es el ofendido, entre comillas, digo porque Dios no se comporta así como el ofendido. Dios es un padre amante que simplemente quiere a sus hijos con Él. Es quien está buscando la reconciliación. ¿Y cómo la busca? No tomándole en cuenta sus pecados, no restregándole en la cara lo que hicieron mal, simplemente revelando su amor para que ese amor atraiga al pecador de vuelta al seno del Padre. Y dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y yo hago la pregunta, la palabra que a veces compartimos, el conocimiento que a veces compartimos de Dios, ¿realmente reconcilia al hombre con Dios? O a veces nuestra palabra es palabra de condenación.
Ni el ministerio de Jesús fue un ministerio de condenación, ni el nuestro, sino que debe ser un ministerio de reconciliación, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que éste condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y la palabra que nosotros debemos predicar es la palabra de reconciliación, es la palabra de que Dios no está tomándonos en cuenta nuestros pecados, sino que nos da a su Hijo. A pesar de nuestro pecado, nos da a su Hijo para ganar nuestro corazón y para que le entreguemos nuestro pecado, que nos destruiría, que nos mataría, que nos aniquilaría y que nos haría lo que nuestro pecado le hizo a Jesús en la cruz del Calvario. Y Dios nos quiere librar de eso. Hay un pasaje que se encuentra en Mateo 18, 21 al 27, voy a leer, que habla acerca del perdón y se utiliza precisamente esta palabra que estamos, este verbo que estamos analizando, que es afiemi, y dice en Mateo 18, 21, aparece la palabra y también aparece en el 27, y vamos a leerlo. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y vemos aquí de forma interesante que cuando él decide, ¿verdad? Este señor decide cuadrar las cuentas con sus vasallos, ¿verdad? Con sus siervos, se enteran de que está este hombre que debe 10,000 talentos. Entonces, para que él pudiera pagar la deuda, iba a tener que ser vendido junto con su familia. Entonces él le rogó y dice que fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Por misericordia le soltó y le perdonó la deuda. No dijo: otro me lo paga o me lo pagas después. Dice que le perdonó la deuda. Y esto está vinculado a lo que hace Dios. Dios no está tomando en cuenta la deuda. Dios decide soltar la deuda, decide dejar la deuda, no se aferra a la ofensa, no se aferra a aquello que se le debe, sino que de Dios está simplemente el perdonar la deuda, el cancelar la deuda, el soltar, el liberar, el dejar, el no tomar en cuenta esa deuda. Y esto es interesante. Hay otro concepto de perdón que también aparece en la Biblia que se parece bastante a este, o va de la mano bastante con este, pero se traduce en algunas versiones de la Biblia, y en el inglés, particularmente en la King James, se traduce como dar gratuitamente, como un don gratuito. No que se le da una paga para poder dar, sino como un don gratuito que se está dando, que es de pura gracia. De hecho, el verbo es, como se lee en español, charizomai, pero realmente es charizomai, que viene de charis, que es gracia, un favor, un regalo, un don, algo que es de pura gracia, algo que no se compra, algo que simplemente es un don, un regalo. Y este verbo lo podemos encontrar en varias instancias en la Biblia. Vamos a leer algunos versículos que hablan precisamente de esto. En Efesios 4, 31 y 32 dice lo siguiente: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, aquí está bien interesante lo que nos presenta. Dice que en lugar de... que se nos exhorta primero a quitar de nosotros la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Si se está diciendo que se quite de nosotros, o Pablo le está diciendo a los Efesios, pero también es un mensaje para cada uno de nosotros que nos podemos aplicar. Si dice quítense de vosotros, es porque en nosotros hay amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Es decir, mientras eso estaba en los Efesios, se les dice perdonando unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y se utiliza el verbo charizomai, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí ya vamos viendo este aspecto de cómo es que Dios perdona y cómo es que el hombre debe perdonar. Porque aquí nos dice que Dios ya los perdonó en Cristo, aún ellos teniendo amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Porque se le está diciendo que se ha quitado de ellos toda esa amargura, toda esa gritería, toda esa maledicencia. Y en cambio, que sean ellos benignos y misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios ya los perdonó en Cristo. Así que el charizomai, este verbo, este perdón, implica algo que Dios hace aún a pesar de que el hombre todavía permanece en el pecado. Es una gracia, es un don, es un favor, es un no tomar en cuenta su pecado y a pesar de su pecado darles bendición y darle a su hijo que está implicado en este charizomai. Es de pura gracia. Es de pura gracia. Y esto es algo que Dios da aún el hombre estando en pecado. O sea, Dios no está ofendido esperando que el hombre se arrepienta para entonces decir, ahora te puedo perdonar, en el sentido de que ahora puedo olvidarme de lo que me hiciste, ahora puedo tratarte con bondad porque ya hiciste penitencia por el pecado que habías cometido, ya te humillaste. No, Dios no cambia y su forma de ser no cambia y su actitud siempre es de perdón, siempre es de que no está tomando en cuenta nuestro pecado y nos está bendiciendo aún a pesar de nuestro pecado. Y lo segundo es que se nos exhorta a perdonar a los hombres de la misma manera en que Dios nos perdonó. ¿Cómo? Estando todavía nosotros llenos de amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es no tomar en cuenta esas mismas cosas que están en nosotros, que Dios no nos toma en cuenta, no tomarlas en cuenta en las demás personas. Y estos principios que se nos revelan, ¿verdad? Que Jesús nos está revelando del reino de los cielos, nos desafían grandemente porque nosotros no se nos da de forma natural hacer estas cosas. Solamente por el Espíritu de Dios pueden ocurrir en nuestra vida y contemplándolo en Dios y lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros es que esto se puede extender de nuestra parte hacia nuestro prójimo. Pero si nosotros resistimos la obra de su Espíritu que nos convence de pecado y nos pensamos que somos mejores que los demás y que Dios no nos ha perdonado tanto a nosotros como nosotros, ¿verdad? Como otras personas, tantos pecados como otras personas tienen, no vamos a darnos cuenta de cómo es que tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Y capaz que por ahí, ¿sabes? Por ahí va la línea de lo que significa perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. En la medida que nosotros perdonamos a los que nos ofenden, vamos ¿verdad? Vamos a estar, bueno, no me voy a adelantar a esa parte, vamos a verlo con más versículos más adelante. En Colosenses 3:13 leemos que dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Y cómo Cristo nos perdonó? No tomando en cuenta nuestro pecado, no tomando en cuenta nuestra malicia, nuestra gritería, nuestra maledicencia, no tomando en cuenta los insultos, no tomando en cuenta las mentiras, no tomando en cuenta la tergiversación de sus palabras. Así Cristo vivió, no tomando en cuenta aún los golpes, sino que continuaba amando sin buscar venganza, sin tener ningún resentimiento en contra de quien le hizo estas cosas. Así que vemos que la exhortación es a perdonarnos los unos a los otros de la forma en que Dios nos perdona en Cristo, es decir, la manera que Cristo nos reveló que Dios nos perdona. Dice que así también hacerlo vosotros. Otro lugar donde aparece este término de charizomai
Es en Romanos 8:32 donde dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? No todas las versiones incluyen la palabra gratuitamente, pero sí algunas. Y la King James en inglés también lo presenta de esta forma. Así que aún a pesar de nuestro pecado, Dios no se reservó a su Hijo, no lo escatimó, no se lo quedó para sí, no se puso tacaño con respecto a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Nos lo dio. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él o gratuitamente también con Él todas las cosas? Si nos dio gratuitamente a su Hijo, nos dará gratuitamente, juntamente con su Hijo, todas las cosas. Y el verbo aquí de nuevo es charizomai. Es una dádiva gratuita que muchas veces se traduce como perdón. Es algo que Dios está dando gratuitamente, aun cuando el hombre todavía está lleno de amargura, de enojo, gritería, maledicencia. Dios simplemente da un don, Dios simplemente da un regalo para manifestar que en su corazón no hay resentimiento ni enemistad para con el hombre. También esta palabra aparece en Lucas 7, 41 y 42. Y el concepto de lo que venimos hablando acerca del perdón de Dios me parece bastante claro en estos versículos. Lucas 7, 41 y 42 dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Cuando dice que no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, nos está revelando algo bien grande. El hombre no tiene con qué pagar a Dios. El hombre no tiene que darle a Dios para saldar su deuda, para pagar su deuda. El hombre no tiene una justicia propia con la cual enmendar el daño causado. Simplemente no tiene con qué pagar. Y Dios sabe eso. Y Dios nos perdona. ¿Qué perdona? La deuda. No busca que la deuda se le pague a Él. Porque quien único podría pagar esa deuda en todo caso es Él mismo, pero no hace sentido que Él se pague a Él, que Él saque un dinero de su mano derecha, se la pasa a su mano izquierda y se la mete en el bolsillo izquierdo. O sea, es como que saque de un lado el dinero, se lo pase así y él mismo haga así. O sea, eso no hace sentido. Eso es como uno escribirse un cheque a nombre propio y depositarlo en el mismo banco donde está la misma cuenta. No es ni siquiera una transferencia, es como que del mismo banco y todo, de la misma cuenta bancaria. No hace sentido. Entonces vemos que Dios, sabiendo que el hombre no puede pagar una deuda, simplemente perdona gratuitamente. Decide perdonar porque es movido a misericordia, porque ve nuestra condición, porque sabe que somos pueblo, porque sabe que nosotros mismos, en nuestro corazón, no mora el bien, como dice Pablo. ¿Y qué hace Dios? Simplemente perdona, es movido a misericordia y perdona. Y hay una historia muy bonita que es mi parábola favorita, que es la del hijo pródigo, que no vamos a leer todos los versículos, pero vamos a leer por lo menos en Lucas 15 del 20 al 24, donde de alguna manera se manifiesta esto, una parábola que Jesús hizo para revelar cómo es Dios, cómo es el reino de los cielos, y lo hizo ilustrando esta familia, donde este hijo le dijo al padre, dame la parte que me corresponde, me quiero ir, dame lo que me toca. El padre pues vendió parte de lo que, vendió lo que tenía o parte de lo que tenía para darle a su hijo lo correspondiente de lo que le tocaba, una herencia en vida. El hijo se fue, malgastó el dinero, pero un día entra en sí, cuando lo perdió todo, se da cuenta que estuvo mal y que aún en la casa de su padre, aún los mismos jornaleros vivían bien, y decide volver a su padre para pedirle que le permita reconocer en primera instancia su pecado y que le permita trabajar como un jornalero. Es decir, él buscaba volver no como hijo, sino como jornalero, porque en su mente no cabía la idea, no hacía sentido que él fuera recibido como hijo nuevamente después de lo que él había hecho. Entonces leemos del versículo 20 al 24 lo siguiente.
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha vivido, y ha revivido, se había perdido y hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué vemos aquí? Vemos a este muchacho que no creía, este hijo que no creía que podía ser hijo nuevamente, que podía volver en calidad de hijo, pero decide como quiera volver a la casa de su padre, la cual había abandonado, de la cual se había ido. Hizo que su padre incurriera en ventas de propiedades para poder pagarle a él la parte que le correspondía de la hacienda. Y dice que cuando él venía de vuelta, que aún estando de lejos, lo vio su padre. Es decir, aun cuando el ser humano está lejos, pero muestra alguna señal de querer regresar, ¿qué es lo que hace Dios? Corre y se acerca a nosotros, se echa sobre nuestro cuello y nos besa. Eso es lo que hizo este padre, que lo vio de lejos y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Todo esto sin que el hijo le pidiera perdón, todo esto sin que el hijo reconociera que había estado mal. Simplemente venía en dirección hacia él, y esto lo aprovechó el padre para manifestarle que en su corazón él seguía siendo su padre, y que el niño, ¿verdad? El hijo seguía siendo su hijo. Y el corazón del hijo no puede creer que él pueda ser recibido como hijo, y por eso le dice: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En su corazón, en su mente, él no creía que él era digno de ser llamado el hijo de ese padre, de ese dueño, de ese señor, de ese hacendado. Pero ¿qué hace el padre? No lo deja terminar de hablar, no lo deja ni siquiera proponerle que sea su siervo, y dice que dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle. Ahí comienza con los dones, con los regalos, el perdón. Dame, sin que él le diga perdóname, aunque está diciendo, está reconociendo el pecado, todavía no ha dicho perdóname, simplemente está diciendo: sé que pequé. Y está buscando pagar con labor su pecado. Él no lo deja, simplemente le da dones, le da regalos, le da el mejor vestido, le pone anillo, le da calzado en sus pies, y trae el becerro más gordo, y lo mata para hacer fiesta. Todo esto para probarle a su hijo que él es recibido en calidad de hijo, para probarle a su hijo que en su corazón no existe resentimiento en cuanto a lo que su hijo había hecho. Y todo esta es una manifestación de ese haritzomai que tiene Dios. Dios simplemente gratuitamente da, gratuitamente mata el becerro de bolsa, gratuitamente nos dio a Cristo, que representa el becerro, nos dio a Cristo para probarnos a nosotros que no hay nada que Él se reserve, y que realmente nos sigue amando y nos sigue viendo como hijos, y que Él no hay nada que se reserve ni tiene ningún resentimiento en su corazón para con nosotros. Tremendo, ¿no? Qué lindo. Que ese es el perdón de Dios. Dios nos perdona a todos y nos trata a todos con este perdón, no aferrándose a nuestro pecado, como habíamos visto en el verbo afiaimi, sino que gratuitamente da todo, como vimos en el verbo haritzomai. Gratuitamente lo da a todos, sin que nadie le pueda dar nada a cambio, sin que el hombre le pueda pagar, sin que nadie le pague nada. Él simplemente lo da todo. ¿Y qué es lo que incluye esa dádiva de todas las cosas? Incluye dar a su hijo. Esa es la parte del don dentro de la palabra perdón. Se nos da a Cristo, y juntamente con Cristo todas las cosas. ¿A cambio de qué? Bueno, si nosotros recibimos a Cristo, pues obviamente le vamos a entregar nuestro pecado, para que nuestro pecado no nos haga, que Dios sabe que nuestro pecado nos haría. Él quiere hacer esa transacción con nosotros, y busca ganar nuestro corazón al darnos todas las cosas que necesitamos, al darnos vida eterna en Cristo Jesús. Pero el hombre, lamentablemente,
a pesar de que Dios no se aferra a nuestro pecado, Dios no se aferra a la deuda, no se aferra a la ofensa, sino que la suelta, la deja y nos da, o sea, no toma en cuenta nuestro pecado y nos da a su Hijo Jesús. Aún así, nosotros nos aferramos a nuestro pecado y no lo queremos entregar. Muchas veces ese pecado se convierte en nuestro tesoro, porque es lo que tenemos en el corazón, ¿no? Y lamentablemente aquello precisamente que nos ha de destruir. Ahora, hay otro concepto de perdón que aparece en la Biblia que a veces se traduce como remisión, otras veces como perdón, que se encuentra, por ejemplo, en Hebreos. Está la palabra afesis, del griego 859, y en Hebreos 9:22 presenta esto, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero si Dios no perdona gratuitamente, ¿por qué sin derramamiento de sangre no se hace remisión? ¿Qué es remisión? Es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Qué es remisión? Y la Real Academia Española nos dice que es la acción o efecto de remitir o remitirse, que es enviar de vuelta. Etimológicamente significa ¿verdad? Ir hacia atrás, emitir o enviar algo hacia atrás. Es como tomar algo y enviarlo hacia atrás, no literalmente, viéndolo de forma literalmente, pero cuando nosotros, por ejemplo, nos remitimos a las palabras de una persona, es que a algo que ya se había mencionado, algo que alguien ya dijo, algo que alguien ya escribió, algo que se dijo en un capítulo anterior de un libro, pues se remite al lector, se remite a la audiencia a esas otras palabras ya previamente escritas o dichas. Es decir, se vuelve hacia atrás. En el caso del pecado, está diciendo que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, que implica el remover y tomar algo y enviarlo fuera, sacarlo de donde está, enviarlo fuera. Y precisamente este concepto de que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ¿remisión de qué? Pues de los pecados, porque en Mateo 26:28 Jesús dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Aquí vemos que Dios desea quitar el pecado del hombre y enviarlo fuera. Dios desea quitar el pecado del hombre y enviarlo fuera. Los otros conceptos de perdón abordan más el aspecto de lo que tiene Dios en su corazón, la actitud de Dios para con el hombre y lo que Él da gratuitamente. Pero este concepto de perdón que afesis que aparece aquí implica el acto completo, la acción completa de Dios, quitar el pecado del corazón del hombre, aquello que nos aferramos, el amor hacia lo malo, ¿verdad? Esas cosas a las que muchas veces nos aferramos, esos pecados que acariciamos, y Dios literalmente quitarlas del corazón del hombre y echarlos fuera, no solamente como una lista de cosas que se le deben, literalmente limpiar nuestra mente y nuestro corazón de estas cosas. Dios desea remover el pecado del hombre y enviarlo lejos, enviarlo fuera del hombre. ¿A dónde? Pues, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Él desea echarlo a lo profundo de la mar, implicando que no se acordará más de ellos, echarlo fuera y que desaparezcan, cancelarlos, ¿no? Así como el deseo, según las parábolas que habíamos visto anteriormente, no solamente de Dios tratar al hombre como si no le hubiese hecho nada, sino que nos perdona la deuda sabiendo que nosotros no podemos pagarla, simplemente decide cancelarla y ya está. Decir: no me debes nada. Entonces, ¿qué significa la sangre? ¿Qué implica la sangre? Porque se nos dice que sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, el pecado no puede ser removido de nosotros, no puede ser sacado de nosotros si no hay derramamiento de sangre. ¿Y de qué símbolo la sangre? Leemos en Levítico 17:11 que nos dice, y el 14 también nos dice, que porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Otra versión dice la reconciliación, porque expiación y reconciliación son sinónimos. La palabra expiación significa reconciliar. En inglés es más evidente, atonement, en inglés, que significa at one-ment, es ser uno con Dios. Eso implica la reconciliación, ¿no? Estar de vuelta en el concilio con Dios.
Pero se nos dice que la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado. Es decir, la sangre representa la vida, pero no solamente la vida del animal, dice la vida que Dios nos está dando. Dice, y yo os la he dado. Es Dios quien provee la sangre. Así que la sangre no es algo que se le da a Dios para que Dios nos perdone, como muchas veces malentendemos el versículo, sino que la sangre es algo que Dios está dando para remover el pecado, para quitar la enemistad, para reconciliarnos con Él y remover entonces el pecado de nuestras vidas. En Levítico 17:14, ¿verdad? 3 versículos más adelante lo dice bien claramente. Dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Y lo dice varias veces. Vuelve y lo dice al final del versículo. Dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Así que la sangre representa la vida. Por eso leemos, ¿verdad? Que habíamos leído en Mateo 26:28 que la sangre del nuevo pacto de Jesús es derramada por muchos, y él está utilizando el símbolo del vino. La sangre del nuevo pacto por mucho es derramada, y en Isaías 53:12 leemos lo siguiente: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. En Mateo 26:28 dice que él derrama su sangre por muchos para remisión de los pecados, es decir, para poder quitar el pecado. Y en Isaías 53:12 dice que lo que él derramó fue su vida. Al derramar su sangre, derramó su vida. Dios, al darnos la sangre de su Hijo, al Dios darnos a su Hijo, y la sangre de su Hijo ser derramada, significa que Dios no se reservó nada, sino que nos entregó, nos dio ese don de su Hijo y nos dio la vida de su Hijo a nosotros. Lo que nosotros le hicimos a la vida de su Hijo, ya otro tema. Lo que nosotros le hicimos a su Hijo y le hacemos a su Hijo, ya otro tema. Pero es Dios quien provee esto. Es Dios quien está dándonos la vida de su Hijo. En otras palabras, se nos dice que sin que Cristo derrame su vida, sin que Cristo nos dé su vida, sin que Dios nos dé la vida eterna de Dios que está en Cristo Jesús, al darnos a Cristo, sin que eso ocurra, no se remueve el pecado, porque no se quita la enemistad, porque permanecemos con falsos conceptos acerca de Dios, creemos la mentira de que Dios se reserva lo mejor, pero es en la dádiva de Dios de su Hijo, de que Cristo de darnos a Cristo, a su Hijo, y al darnos a su Hijo, darnos la vida, que se manifiesta que Dios no se reserva nada y queda desmentido esa ¿verdad? Una aseveración, ¿verdad? Una declaración de pero era mentira, de la serpiente que dijo que Dios se reservaba lo mejor, de que sabe Dios que el día que coman del árbol seréis como dioses, conociendo el bien y el mal, y Dios se quiere reservar ese conocimiento para sí. Por eso es que Él les dijo que no comieran del árbol. Esa mentira, ese engaño, queda desmentido porque Dios lo entregó todo, y de esa manera la enemistad es removida, y al remover la enemistad del hombre para con Dios, el hombre es reconciliado con Dios, y el hombre comienza a recibir el don que antes rechazaba, que es la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Y al hombre tener la vida de Cristo, entonces el hombre tiene la justicia del reino de los cielos, y abandona y entrega el pecado, lo que Dios toma, lo remueve, lo remite, lo saca del hombre y lo desaparece en el fondo del mar. Pero esto no tiene nada que ver con una actitud de Dios para con el hombre, sino más bien con el hombre, con lo que Dios hace y cómo Dios lo entrega a todo para que el hombre deje la enemistad que tiene para con Dios y reciba el perdón, precisamente que experimente el perdón, que el hombre sea limpiado de la culpa y que reciba la vida de Cristo a cambio de su pecado, que es removido y remitido y llevado al fondo del mar, como nos dicen otros versículos de la Escritura. De esto nos dice Romanos 5:10 cuando dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Vemos que la muerte de Cristo nos reconcilia con Dios. No que reconcilia a Dios con el hombre, dice que reconcilia al hombre con Dios. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El hombre puede ser salvo del pecado, porque Cristo vino a salvar a los hombres de sus pecados, a su pueblo de sus pecados, como dice las palabras, creo que en Lucas capítulo 1, al final, en el versículo 70 y algo, dice: porque Él sabrá a su pueblo de sus pecados. Estas palabras hacen alusión precisamente a que Cristo
al darnos su vida, el hombre es salvo del pecado. El hombre es salvo del pecado. Otro versículo donde aparece este verbo que afesis, que implica una remoción del pecado, el quitar el pecado del hombre, quitar esa enemistad, quitar esa rebelión y quitar esa culpa que se va guardando y se va atesorando. También aparece en Lucas 4:18, donde Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Así que implica dar libertad. ¿Y libertad de qué? En Juan 8:34 Jesús dijo, y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, el afesis pone en libertad a aquellos que están esclavizados en el pecado. Es decir, nos hace libres del pecado, nos da la libertad del pecado. ¿Por qué? Porque el afesis, con el afesis nosotros recibimos la vida de Cristo. ¿Y qué entregamos? El pecado. Y Dios lo toma, lo remueve y lo echa en el fondo del mar. Santiago 1:15 nos dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. La muerte procede del pecado, por eso es que Dios desea quitarlo, removerlo, para que el pecado consumado que da muerte sea quitado. Todos los pecados, el pecado en general engendra muerte, produce la muerte, el pecado. Y Dios desea quitar aquello que nos destruye. Hechos 10:43 nos dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí la palabra afesis aparece de forma interesante como el proceso de recibir el perdón. También en Hechos 26:18 lo presenta diciendo que para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. De nuevo, este perdón está asociado al hombre recibiendo. Luego de que se abren sus ojos de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Y logra ver la luz, la verdad acerca de las cosas, el hombre es rescatado de la potestad de las tinieblas, de esa esclavitud al pecado, y porque recibe el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Y de nuevo la palabra afesis, el verbo afesis, o la palabra más bien, aparece en relación al hombre recibiendo algo de parte de Dios. También en 1 Juan 1:9 leemos un versículo muy conocido: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo que muchas veces he utilizado para decir no hay una condición para el perdón. Bueno, no hay una condición para que Dios nos dé a su Hijo, no hay, porque lo dio ya y lo dio a todos. Y lo da constantemente y nos da a todos vida, aliento y todas las cosas constantemente sin considerar si la persona lo acepta o no lo acepta. Dios ya perdonó desde ese punto de vista en cuanto a si sostiene, si se aferra a la deuda, si toma en cuenta nuestro pecado y basado en nuestro pecado va a decidir cómo nos va a tratar. En ese sentido ya Él nos perdonó y ya lo vimos en otra instancia. Pero en cuanto a Dios poder limpiarnos de nuestros pecados y que nosotros recibamos el perdón, pues sí, hay que confesarlo, porque hay que reconocerlo, hay que saber qué es lo que está mal en nosotros para nosotros poder entregarlo. Y Dios, que es fiel y justo para perdonar, porque Él perdona. Y Dios reconoce cuando uno recapacita, cuando uno reconoce lo que está mal. Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Dios desea limpiarnos de la maldad. Y nosotros le permitimos limpiarnos de la maldad, es decir, remover el pecado de nuestras vidas cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y lo confesamos. Isaías 6, que es todo lo que Dios desea. Es todo lo que Dios desea. Él no quiere sacrificio que tú y yo podamos ofrecer. El sacrificio de Dios es un quebrantado, contrito y humillado. Dios lo que quiere es que nosotros reconozcamos que estamos mal. Eso es suficiente para Él. Isaías 6:7, porque, perdóname, es suficiente para Él
No para Él poder perdonar, no para Él poder dar el perdón, sino que Él nos da a Cristo. Es suficiente para Él en el sentido de que lo que Él desea es remover el pecado y con reconocerlo y confesarlo, ya Él lo puede remover. Ya le estamos dando la autorización y estamos haciendo la transacción con Él. Le estamos entregando algo a cambio de otra cosa, de lo que Él ya nos dio, que a su Hijo Jesús. Isaías 6:7 nos dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así que vemos que este proceso de Dios limpiar, de Dios remover, de Dios quitar nuestro pecado implica algo, es quitar la culpa. No sé si a usted le ha pasado que en algún momento alguien le ha hecho algo y aunque usted no tiene resentimiento contra esa persona, usted siente que esa persona se mantiene distante, es por la vergüenza, por la culpa. O usted mismo ha hecho algo y aunque le pidieron perdón a la persona los perdonó y todo eso, usted sigue sintiendo algún tipo de culpa. Dios no solamente quiere dejarnos saber que en su corazón no hay nada en nuestra contra, Él quiere quitar la culpa, porque la culpa tiene unos efectos sumamente dañinos sobre el hombre. El pecado que engendra muerte en gran medida es esa culpa que nos aplasta. Y la culpa suavizada tiene unos efectos terribles sobre el hombre. Imagínense la culpa con todo el peso de ella sobre la mente del corazón del hombre. La culpa hace que las personas no solamente se afecten emocionalmente, también se enfermen. Por cuanto hay una relación estrecha entre lo emocional y lo físico. Ahora, ¿qué significa entonces eso de que perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores? Varios versículos más adelante de Mateo 6, versículos 14 y 15, ¿verdad? Ya hemos visto cómo es que Dios nos perdona. Dios nos perdona no teniendo ningún resentimiento en contra nuestra, aún a pesar de que le hemos fallado. Y también buscando la forma, o sea, dándolo todo, dando la vida, dándole a su Hijo, dándole todo, no reservándose nada, buscando reconciliarnos para entonces Él poder remover la culpa que hay en nosotros, que nos aplastaría. Entonces, esa es la forma que somos exhortados a nosotros, perdonar a nuestro prójimo. Y en la medida que nosotros reconocemos que Dios lo ha hecho con nosotros, vamos a perdonar de esa forma a nuestro prójimo y vamos a reconocer que Dios ha quitado, que Dios ha actuado de esa forma con nosotros. Pero leemos varios versículos más adelante, el 14 y el 15 de Mateo 6. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué? ¿Será que esta es una condición? ¿Tienes que perdonar para ser perdonado? ¿O perdonas porque te reconoces perdonado y no perdonas porque realmente no estás perdonado, porque Dios no ha podido quitar de ti tu culpa, porque simplemente te crees mejor que los demás, te crees más santo y te crees que tal vez tú no eres tan malo como aquella persona, que a lo mejor mató, pero Jesús enseñó que el que se enoja con su prójimo ya es culpable del juicio, del mismo pecado, de asesinar. O sea, muchas veces lo que nos hace pensar que Dios nos perdonó, pero nosotros no podemos perdonar a los demás porque pensamos que lo que ellos hicieron es peor que lo que nosotros hemos hecho. El no reconocer que nosotros estamos en la misma condición de ellos. Y en Lucas 11:4 leemos, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Se puede pedir el perdón y se puede tener la seguridad del perdón solamente cuando conocemos el perdón y comprendemos cómo es que Dios nos perdona y cómo es este proceso. Y también vamos a extender esto precisamente a nuestro prójimo. Y en la medida que esto se manifiesta en nuestro prójimo, se va a evidenciar de que realmente creemos en el perdón de Dios. Y la culpa, cualquier tipo de culpa que haya en nuestra mente, desaparece. En Marcos 11, 25 y 26 leemos lo siguiente. Cuando estéis orando, mientras oramos, perdonad si tenéis algo
contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, mientras oramos, no solamente pedimos perdón, y esto es un versículo que explica los anteriores, particularmente el de perdonar nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es mientras estamos orando y estamos pidiendo perdón nuestro pecado, Dios pone en nuestra mente, y si nosotros estamos conscientes y tenemos los oídos y la mente abierta a esto, Dios va a poner en nuestra mente algo que alguien nos ha hecho, que nosotros por alguna razón tenemos resentimientos contra esa persona por algo que ha hecho. Y Dios nos está diciendo que le perdonemos de la misma forma que nuestro Padre Celestial nos perdona a nosotros. Si nosotros endurecemos nuestro corazón y no queremos perdonar a esa persona, nosotros terminamos emitiendo un juicio sobre esa persona como condenándolo como no digna del perdón, y por lo tanto nos juzgamos a nosotros mismos como no dignos del perdón porque nosotros hacemos exactamente lo mismo. No, pero yo no hago tal cosa. ¿Estás seguro? Recuerda que el pecado no es solamente lo que se manifiesta visiblemente, también es lo que está en el corazón. Los pensamientos. Miren cómo dice Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Es decir, perdonar es no juzgar y no condenar. Cada vez que nosotros juzgamos y condenamos, no estamos perdonando. Es decir, pero si nosotros nos resistimos, si nosotros no perdonamos, nos estamos condenando a nosotros mismos y estamos juzgándonos a nosotros mismos, porque con el juicio que juzgamos seremos juzgados. Es decir, con el nuestro propio, no con el de Dios. El de Dios nos dice, bástate mi gracia. El de Dios nos dice, te perdono, vete y no peques más. Yo no te condeno. El del hombre dice, es digno de muerte. Y ese mismo juicio que emitimos contra los demás, cuando en algún momento, en el juicio final, después del milenio, después de los 1000 años que habla Apocalipsis capítulo 20, se abran los libros y veamos todo lo que nosotros hicimos, pensamos y todas las intenciones de nuestro corazón, ¿cómo nos vamos a juzgar a nosotros mismos? Como dignos de muerte, porque va a ser con nuestro propio juicio con el que nos quedamos, con el juicio mismo que condenamos a los demás y los juzgamos. Porque nos vamos a dar cuenta que nosotros hacemos lo mismo. Por eso en Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y nosotros si decimos, no, pero es que yo no hago lo mismo que fulano de tal, que aquel otro, ¿estás seguro? Recuerda que la ley es espiritual y son principios, y tal vez no lo haces de la forma en que lo hace esa persona, pero haces lo mismo en otra forma. Y varios versículos más adelante, en el versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Atesoras para ti mismo, nosotros mismos con nuestro juzgar y condenar a los demás y el rechazo de perdonar a los demás, nuestra resistencia a perdonar como Dios nos ha perdonado, estamos resistiendo el perdón de Dios. que hacemos. Simplemente acumular, atesorar ira para nosotros mismos para el día de la ira. Es decir, el día de la ira es el día de que se manifieste esa ira que nosotros mismos atesoramos. También en Mateo 5, 23 y 24 se nos dice lo siguiente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, deja delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, cuando el hombre está en su oración presentando su ofrenda, ofreciendo aún su corazón, ¿verdad? Y sus ruegos delante de Dios, delante del altar, y trajo una ofrenda, y en ese momento de oración te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, tu hermano te hizo algo. ¿Cuál es el llamado? Perdonarle, habíamos visto en Lucas, pero aquí se nos dice salir a reconciliar, salir a buscar la reconciliación con el hermano. Porque eso es lo que hizo Dios. No solamente no tuvo resentimiento de nuestra contra, sino que se movió
y lo dio todo para reconciliarnos, porque Él quiere quitar la culpa. Amas tú a tu prójimo tanto, aun aquel que te hizo mal, que no solamente no tienes malos sentimientos con Él por haberte hecho mal, sino que eres movido a hacer todo lo que esté en tus manos para que esa persona pueda vivir sin culpa por lo que te hizo, para que realmente sea removida la culpa por completo de la mente de ese prójimo, de ese enemigo. Eso es lo que Dios hizo y nosotros somos llamados a perdonarnos los unos a los otros como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Y como leímos también en Colosenses 3:13, de la manera en que Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Implica en la medida que nosotros reconocemos lo que tú has hecho por nosotros y perdonamos a nuestro prójimo, que asimismo se han quitado nuestra culpa y removido el pecado de nuestras vidas. Al nosotros pues manifestar precisamente el perdón que sabemos que Dios tiene para con nosotros. Pero si no lo hacemos con nuestro prójimo como Cristo lo hizo con nosotros, es evidencia de que o no hemos conocido lo que Cristo hizo por nosotros o no lo hemos aceptado. Y Dios solamente puede remover el pecado, quitar la culpa y limpiar nuestras vidas de toda maldad si nosotros reconocemos el perdón que Dios ha tenido para con nosotros y de esa misma forma se manifiesta en nuestra vida para con nuestro prójimo. Tenemos que entender y conocer cómo Dios nos perdona y cuál es el corazón de Dios para con el pecador, para que también en nuestra vida diaria para con nuestro prójimo se manifieste el mismo perdón y se testifique ante el universo que hemos aceptado ese perdón de Dios. Que Dios nos bendiga. Yo sé que hay muchas cosas que se quedaron, ¿verdad?, que se deben considerar. Este es un tema súper amplio, pero espero que haya sido suficiente para haber aprendido un poco más acerca del perdón. Dios nos guarde y nos abra el corazón para recibir ese perdón que nos ha dado a todos.